¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito, Aguascalientes. Bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, otra vez dominguito para buscar qué vamos a desayunar. Y bueno, ya no vamos a buscar qué desayunar porque ya estamos aquí en este parque que se llama Parque de las Tres Centurias. Si no eres de Aguascalientes, bueno, pues es uno de los atractivos turísticos de Aguascalientes. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, estamos en el ya clásico que nos gusta a nosotros para desayunar en el Tianguis Sendero Natural. Hoy va a ser especial porque vamos a conocer a un extranjero más aquí en Aguascalientes. Es un polaco que está ahorita aquí por un cierto tiempo, ahorita nos va a contar. Y nos quedamos de ver aquí. ¿Cómo lo conocimos? Pues me escribió y me dijo que tenía muchas ganas de hablar en polaco. Le dije, ahí está mi esposa, vamos que para que hables con mi esposa. Nos quedamos de ver aquí y ahorita lo vamos a conocer. Cześć, co tam słychać? Wszystko w porządku? Wszystko dobrze. Przepraszam. Jest trochę późno, ale nieważne. Jak to tak późno? Jak się tu jest lepiej? Późno przyszliśmy, bo... A, nie, ja też właśnie przyjechałem. A no widzisz? ¿Tú entiendes más o menos polaco? Yo le hago al cuento al polaco un poco. Amigos, bueno, en este video, ya estaba presentando este video cuando aquí nuestro amigo Michał, o sea, Miguel Ángel o Miguel? No, Miguel, ¿verdad? Sí. Un polaco que está por ahora viviendo en Aguascalientes. Bueno, pues aprovechamos para conocernos. Nos conocimos a través del canal, del blog. Me escribió que anda por acá. Nos pusimos de acuerdo. Pero cuando nos pusimos de acuerdo nos enfermamos todos. Todos nos dio el bicho de moda. Y bueno, pues vamos a conocernos. Vamos a hacer un video más de extranjeros en Aguascalientes, aprovechando que está aquí la comedera. Michał, ¿de dónde vienes? De Polonia. De Polonia. ¿Qué ciudad? De Varsovia, de la capital. Hay un paisano más aquí con la polaca, ¿no? Sí, siempre está bien platicar un poco de polaco, ¿no? Estando al extranjero, entonces, pues aprovechando a conocernos. De hecho, esta fue una de las cosas por las que Michał me escribió, porque dice, estoy viviendo en Aguascalientes y quiero hablar un poco de polaco. ¿Conoces a gente? Le dije, bueno, pues está mi esposa y aparte tenemos otros amigos que viven aquí, son polacos también, que ya los conocerás. Por hoy vamos a desayunar para que conozcas también el tianguis. El lugar. Amigos, pues ya estamos en el área de comida de aquí de Sendero Natural. Nos vamos a encontrar a muchos amigos que pues ya nos hicimos amigos aquí. Miren, me encontré a Larisa, que en Navidad ella hizo muchas cosas para Navidad, las cenas navideñas. Así es. Y me había dicho que tenía un regalito para mí, que no fui por él, ¿verdad? Así es. Mira, pero hoy me lo dio. Muchas gracias, Larisa. No, y bueno, pues aquí la pueden encontrar Con comida árabe, ¿verdad? Mira, Michał, aquí hay comida árabe. Tenemos shawarma, sousa, falafel, arroz rice, Amigos, este lugar que estamos viendo aquí con Larisa se llama Sal y Pimienta. Por si a ustedes les gusta la comida árabe, bueno, pues aquí tienen una opción. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Mira, amigos, ahora vamos a enamorar a este polaco de la comida mexicana, del mole de mole, aquí con Patty. Casi siempre los invitados los traigo aquí. exactamente, creo que te agradezco mucho. Aquí la ventaja que tengo con Michał es que habla español perfectamente y además le gusta la comida mexicana, no le vamos a batallar tanto. Chilaquiles. Vean esta ricura, Mira, Michał, se te hizo agua en la boca, ¿verdad? ¿Quieres probar? Prueba, mira. Amigos, pues en este recorrido gastronómico y también conociendo a Michał, pues mira, empezamos con el negocio de mole, una amiga que se llama Patty. Está probando los chilaquiles. Que miren, persona que no se le cae el mole es que no sabe comer, entonces ya sabes comer muy bien. Hay muchos extranjeros que no pueden con el mole, pero hay otros que se enamoran del mole. Yo me enamoré. Oye, Michał, cuéntanos rápido, ¿qué andas haciendo por acá en Aguascalientes? Yo estoy haciendo un voluntariado en el sur de Aguascalientes. Hay un lugar,
se llama Las Ladrilleras. Es una comunidad donde la gente trabaja haciendo tabiques y hay una asociación civil que trabaja en las ladrilleras y yo vine a hacer voluntariado. ¿Y te toca hacer ladrillos también a ti? A veces. A veces. Sí. Me estaba platicando Milhau que es muy cafetero, es más tetero, o sea, toma más té que café, pero le gusta mucho el café también por aquí. Y aquí casi siempre venimos a este café que está aquí súper rico. Vamos a probar para que lo pruebe Milhau y que nos siga platicando qué más está haciendo por acá en Aguascalientes, que ahorita algo de lo que nos platicó rápido, si que no escucharon, es que está en una asociación donde hacen ladrillos en un lugar que se llama Arellano. Sí. ¿No? ¿Y qué es lo que haces? ¿Cuál es tu actividad ahí? Lo importante que hacemos es vivimos en la comunidad, o nos hacemos amigos con la gente que vive allá. Ok. Y también estamos allá para acompañarles y para, ¿cómo se dice? Ayudarles, apoyarles. Bien, amigos, antes de tomar el cafecito estamos preparándonos con unos roles, de les roles, aquí amigas de la polaca. Ustedes saben que a los polacos les gusta muy buen pan. Aquí lo que más extraña a Olga es el pan tipo europeo o polaco. Entonces aquí con las amigas del Les Rolés se encontró ese saborcito del pan europeo, del pan polaco. Y pues ahorita para el cafecito miren lo que nos vamos a echar. Amigos, pues aquí ya tenemos los cafecitos, cafés fuertes para despertar, para que no extrañe aquí el polaco los cafés. Nadrowie con café. Amigos, y aquí en el Sendero Natural, miren, nos estamos encontrando a seguidores de Volando Boy Blog que están haciendo el recorrido gastronómico, ¿no? Así es. ¿Qué ya probaron ahorita? Fuimos a la estación. Andamos buscando también el otro restaurante ahí de las pizzas. Ah, bueno. Mencionaste y ahorita pues andamos aquí. Aquí en el Sendero, sí. Andamos aquí en el Sendero disfrutando del bonito paisaje. Y mira, nos encontramos con Qué la bien, personalidad muchas aquí de YouTube. Mira, pues ahorita ya estamos nosotros en el cafecito. pues. Ya comimos, pero bueno, todavía hay muchas cosas por probar. Vienen de Baja California, ¿no? De Rosarito, Baja California. Y andan haciendo aquí el recorrido de Volando Boy Blog en la comedera, pero también te dedicas al surf, ¿no? Sí. Eres surfista. Sí, también practicamos el bodyboarding. Andamos por todo el país haciendo competencias y disfrutando de nuestra bella República Mexicana. Aquí le dejamos sus redes sociales, su Instagram, para que lo sigan. Si alguien está interesado en más sobre el surfing, pues aquí con él lo van a poder encontrar. Pues muchas gracias. Miguel Torres Bodyboarding. Miguel Torres, muchas gracias, Miguel. Transmitiendo el vivo los Gracias. Amigos, pues ya nos echamos ese cafecito que estuvo delicioso. Ya dejé por allá a los polacos hablando un poquito en polaco. A ver ahorita que aprendemos un poco, que es mi momento que tengo yo para practicar polaco. A veces no entiendo nada, a veces ya agarro algunas palabras. Lo que me hace falta es ir a estudiar ese idioma que se me hace bonito, pero súper difícil. Agua. Mira. Agua. Bueno, amigos, ya terminaron de hablar un poco los polacos. Ya por fin pudiste hablar otra vez polaco. Sí. Ya desahogaron esas ganas de Ya he hablado polaco. aunque habla muy bien español, pero ya siempre hace falta, ¿no? ¿Qué extrañas más ahorita de Polonia? ¿Cuántos meses tienes ahorita en Aguascalientes? Llevo 2 meses aquí. 2 meses. Sí. ¿Y vienes por cuántos meses? Me quedan 4. Te quedan 4. Vienes Sí. por 6 meses. Sí. Y hasta ahorita estos 2 meses, ¿cómo te ha ido la experiencia en México? Pues me gusta. ¿Sí? Me gusta ¿Primera vez mucho. en México? Sí. De hecho, primera vez en América. En América. Sí. ¿Y cómo es que elegiste México y Aguascalientes? Ay, es que yo el año pasado me gradué de mis estudios y quería hacer, creo que se llamaba un año sabático. Ajá. Como que, sí, hasta que no empecé trabajo, irme, porque siempre quería irme de Polonia y vivir unos meses fuera de Ok. Polonia. Y pues se me ocurrió la idea de hacer algún tipo de voluntariado y estaba buscando opciones para hacer voluntariado en América Latina porque quería hablar español.
allá hablabas español, porque veo que en Polonia, en Varsovia precisamente, hay mucha gente que habla español porque estudia filología de la lengua española, ¿no? Algo así. Sí. No, yo sí estudiaba español, estudié 2 años. Porque te gusta. Sí, porque me gustaba. Y pues, por unos amigos encontré, pues me dieron contacto a un chico que trabaja en la asociación civil aquí en Aguascalientes y me gustó el proyecto y decidí venir aquí. ¿Tenías alguna otra opción de América Latina o de Latinoamérica? Pues como mi plan B era, no sé, creo que en San Luis Potosí hay casa de refugiados, algo así. Ah, ok. Bueno, entonces tu plan A ha sido México. Sí. Sí. Y allá donde aprendiste español, me imagino que aprendiste con personas de América o de Latinoamérica, porque tu acento no es español. No, de hecho tuve clases con una mujer de Madrid, tuve clases online y sí, aprendí el español de España. De España. O sea, antes ceseabas, decías sí y todo eso, ¿no? Vosotros sí. Sí, yo lo que noté cuando estuve allá en Polonia es que mucha gente sí habla español, eso me sorprendió, pero hablan como español como de España, ¿verdad? Sí. Y ahora que lo escucho a mi hija, digo, no, ¿dónde aprendió español? Porque no le escucho ese acento de español. Entonces, yo pensaba que tenías que haber alguna clase diferente. Creo que ya llevo 2 meses aquí y corregiste ciertas cosas. Corregí, sí. No, es que intento hablar como la gente aquí. Ah, ok, te adaptas. Sí. Qué bien. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues hablo polaco, inglés y español. También por un tiempo estudiaba alemán y ruso, pero no hablo. No. Oye, ¿y en Polonia qué estudiabas o qué hacías allá? Estudié ingeniería mecánica y matemáticas. Órale. Y acabo de graduarme. Qué bien, entonces acabando de grabar dijiste vámonos a viajar. Sí. Un rato. Oye, y hablando de México, ¿qué es lo que te tocó como tu primera experiencia cultural o choque cultural? Que dices, esto no lo había visto jamás. O choque cultural. ¿Fue la comida, fue la gente, los lugares? Pues de hecho, creo que durante mi primer día en México, como en la casa donde vivo encontré una araña muy grande, como de este tamaño, de este tamaño, y fue como, ok. ¿Y con la comida cómo te va? Pues bien, me gusta la comida. Sí, ¿el picante te gusta? Sí, me gusta. Si no pica tanto, demasiado. ¿verdad? Sí. Sí, a veces hay cosas que no puedo comer, pero en general sí como. Porque allá tienen algunas salsas, pero en los kebabs, tienen como las más picantes que he probado, ¿no? Sí. Pero no son tanto de comer. ¿Qué te gusta de comer aquí Pues mole me gusta mucho. ¿Te gusta el mole? Sí. ¿Qué más? ¿Tacos? Tacos, sí, en general, sí. ¿Cómo te ha ido con la cerveza mexicana? Porque ustedes son muy cerveceros y tienen cervezas muy buenas. Pues de hecho, yo no tomo mucha cerveza. ¿Qué te gusta tomar? ¿O no tomas en realidad tanto? No tomo tanto, me gusta vino. Pero sí, la cerveza de aquí me gusta. ¿Sí? ¿No extrañas tu vodka? No. Porque en todas las reuniones había vodka. Pero aquí también se puede tomar vodka. Sí. Hay vodka. No hay las marcas que ustedes tienen, pero sí hay vodka. Hay una vodka que se llama Belvedere. Creo que aquí se vende. ¿También? Sí. Aquí no se te hace extraño aquí que mezclamos mucho las bebidas. Por ejemplo, las cervezas que son micheladas. De hecho, una vez probé micheladas y como se me hace muy raro tomar cerveza con sal. No sé, en Polonia no tomamos bebidas con sal. ¿Y qué tal las cervezas Granitz? ¿Granitz? Sí, ¿cómo se llaman? Żaniec. Żaniec. Żaniec.
Sí, pero aquí no se toma queso. No, aquí no, pero nosotros en casa sí. Sí. Entonces, que me invite. Sí, muy buena. Pues bueno, hablando de cerveza, vamos a tomar una cervecita, ¿no? Idziemy się napić, na piwo, ¿o cómo se dice? Idziemy na piwo. Idziemy na piwo. Amigos, ya estamos en nuestro segundo punto de reunión gastronómico. Este recorrido se parece mucho al que le di a Cheche cuando vino. Un creador de videos, si no lo conoces, es un creador de videos muy bueno de la Ciudad de México. Si no has visto ese video, bueno, te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Fuimos primero a conocer el sendero y luego los trajimos aquí a tomar una cervecita. Lo mismo estamos haciendo con Milhau para que echar una cervecita, pero le voy a presentar la cerveza como la tomamos aquí en México. Un monstruo de cerveza para ver si las conoce él. Amigos, llegaron las bebidas, vean este monstruo. Para que se les haga agua a la boca. ¿Qué es? Esta bebida se llama la Chabela con todo. La Chabela es este tipo de vaso. Tiene sus salsas y acompañado de camarones con pepino. Por eso es un monstruo. Tú vas a probarla, la pruebas. ¿Has probado esto? No. Bueno, esta es tu primera vez que... Así que... Vamos a ver si sales vivo de aquí, Milhau. No estoy seguro. ¿Y qué hago? ¿Sí? A ver, no sé por dónde le puedes tomar. Si quieres podemos quitar la carne, porque esta es carne seca. Ah. Na zdrowie. Pues. No tiene mucho que ver con Chema, ¿verdad? ¿Y la cerveza dónde está? Yo creo que en Polonia no hay bebidas con sal, ¿no? Pues para mí fue muy raro, sí. Bueno, ya conoces una bebida exótica, ¿no? Tú pediste algo más clásico. Sí, una cerveza. Acá tenemos la Chabela, aquí la polaca que siempre pide sin alcohol. Y ahora por acá está con Hay lugares juguito. donde hay sin alcohol. Por Aquí ejemplo, siempre ese tienen, ¿no? está, sí, súper bien. Por favor, otros lugares, Compren úntense cerveza sin alcohol. Sí. Y acá Zoe está acompañándonos con un juguito de Zanahoria, Zanahoria. con naranja. Amigos, siempre que venimos aquí en la chilaquería somos muy consentidos por Pedro y todas las personas que nos atienden. Miren, aquí estábamos, la polaca le estaba comentando a Milhau sobre chilaquiles, que son chilaquiles pero dulces, de canela, ¿no? Y miren quién quiere ahorita. Sí. Uno. Como sinuinis. Sí, ¿verdad? Eso es bien rico. Ah, ¿tienen algo así en Polonia? No es que un tipo de, ¿cómo se dice? Cereales. Ajá, cereales que echas en leche, ¿no? Esos que Ah, son... sí. Ajá. Y saben así. Bueno, amigos, pues ya terminamos esa cervecita. Estuvo muy a gusto, ¿no? Sí. Súper, Sí, siempre. muy a gusto. ¿Y te gustó? ¿Sí? Siempre ahí la plática es muy rica, ¿no? Después la cervecita, platicamos. Siempre traemos allá a nuestros amigos, terminamos la cervecita ahí. Es muy a gusto nuestro recorrido gastronómico. Ahora la que ya tiene sueño es Zoe. Amigos, pues ya regresamos nuevamente aquí al Parque Tres Centurias y como les dije ya están instalados el otro tianguis cultural que se llama Raíces Hidrocálidas, que a este tianguis no nos hemos dado la vuelta, pero miren, ya estamos por aquí sin querer para que vengan. Si vienen en dominguito muy familiar, pueden empezar desayunando acá en Sendero Natural y luego por la tarde se pasan a este tianguis cultural que por lo que veo está más orientado a las artesanías. Amigos, pues seguimos en la comedera. Miren, ahora en este tianguis que se llama Raíces Hidrocálidas. Ya nos había dicho Milhau que es cafetero, ya lo estamos comprobando, que sí le gusta el café. Sí. Aunque dice que de Polonia lo que extraña es el té, ¿verdad? Sí, porque sí, así casi no se toma té. Casi no estamos acostumbrados al té, pero ellos sí comen té a cada rato y más después de comer toman té. Pero bueno, aquí está la opción de cafecito de olla, que está muy rico también.
Estamos conociendo este lugar que se llama Achis Crepas. Decimos que es el lugar de Zoe porque ella dice Achis los mariachis, entonces es el lugar de Zoe. Que aquí vemos que son crepas dulces, crepas saladas y waffles y cafecito de olla. ¿Desde qué hora la pueden encontrar aquí para la...? Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. De las 2 hasta las 9. Ah, bueno, para un dominguito bien rico. Y miren amigos, aquí caminando ya otra vez aquí en el Parque Tres Centurias nos encontramos a una seguidora de Volando Boy Blog. ¿Cuál es su nombre? Rosa María. Rosa María, muchas gracias por la fotito y por pasar a saludar. Gracias. Dice que ya vio todos los videos, hasta los de Polonia. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias. Por acá también tenemos otra fotito. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Sí se ve bien así, con la luz del sol? ¿Nos vemos guapos o no? Amigos, pues continuamos este dominguito bien a gusto en la comedera y conociendo a Milhouse. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a llevarlo al distrito cultural, creo que se llama, el distrito 3D. Bueno, a los murales donde muestran la historia de Aguascalientes. Ahorita le dijimos a Milhouse si le gustaba ver murales y grafitis. Y nos dijo que sí, entonces vamos a llevarlo a conocer esos murales que están súper lindos. Y miren amigos, aquí otro mural que para nosotros es nuevo, no lo habíamos visto. Vean esta belleza de mural, se llama Rostros Ferrocarrileros. Hay que recordar que Aguascalientes tiene una gran historia con el ferrocarril. Y bueno, pues aquí le están haciendo un homenaje a esos ferrocarrileros. ¿Qué te parecen los murales, Mijao? Ferrocarrileros. Ferrocarrileros, me gustan. Y además ya pudiste decir esa palabra. Sí. Este domingo lo hemos pasado todo el día aquí en las Tres Centurias, conociendo todo este lado. Ya conociste un lado más de Aguascalientes, ya no vas a ser tan nuevo. Y como llegó la hora de la comedera nuevamente, yo le sugería a Mijao que si ya había comido cochinita, ya ahorita que pasamos como que le eché el ojo a la cochinita y sí, afortunadamente todavía están. Nos dieron ya la degustación y nos dieron algo que yo no lo había visto, que se llama bagel, que es este que está aquí, es lo que vamos a comer. Y ahorita nos van a explicar qué es lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva el bagel? Lleva queso crema, Queso crema. suadero y cochinita pibil. Y miren, así es lo que queda el bagel. ¿Es el producto estrella sería o qué? ¿O uno de los productos? Uno de los productos consentidos de nuestra clientela. Desde que nosotros lo introdujimos a estos eventos, la verdad es que la gente lo pide muchísimo. Y Es que viene se antoja, acompañada. ¿Cómo lo prepararía? A ver, ¿cómo lo prepararía usted? Con su cebollita. A ver, ¿me lo puede curtida, preparar para...? con su manita santa le puede abrir. Ah, ok. La cebollita viene curtida, hecha especial y sazonada con su vinagreta. Ajá. Y su limón y habanero, un toque de habanero. Qué Ok, rico. No sé si le gusta así o Sí, no. está bien, perfecto. Y si quiere, ¿cuál es su salsa favorita? Esta es piña habanero solo Ajá. y jamaica habanero. Usted dígame. ¿Se puede mitad y mitad? Claro que sí, con todo ¿Mitad gusto. de esta? ¿De piña? Piña, habanero. ¿Le gusta mucho o...? Así está bien. Ok. Sí. Y la otra, esa jamaica, sí. También tenemos pedidos por kilo y hacemos pedidos para eventos. Ah, genial. Entonces nos puede hacer su presupuesto a partir de 5 kilos. Le hacemos un precio especial y le incluimos tortillas. Todos los kilos incluyen sus frijolitos negros, sus salsas y sus cebollas. Amigos, espero que les haya gustado este video, que te haya gustado este recorrido gastronómico. Sí, mucho. Ya conociste un poquito más de Aguascalientes y bueno, ya conocieron a Milhouse, un extranjero más aquí en Aguascalientes. Ya pudieron hablar polaco aquí los polacos. Poquito, sí. Un poquito. Y bueno, pues este fue otro recorrido gastronómico, ya se la saben. Como siempre les decimos, ¿qué les decimos, polacos? A ver. Comenten, compartan, suscríbanse y ¿qué? Y pónganos un like. ¿Y cómo se dice todo esto en polaco? Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie lajki. I do zobaczenia w następnym wideo. Nos vemos en otro video. Adiós. Pa, pa.